Panorama de noticias más completo para comenzar el día. Tiempo de seguir con más noticias. Actividades que se han registrado en los últimos. Al minuto 35 el decano abrió la pizarra, el argentino Juan Carlos Ferreira. Actualidad más allá del continente. Esto es lo que podemos informarles desde la nación asiática. Las fuerzas del Ejército Nacional Sirio continúan la persecución a las bandas armadas. Al final, como siempre, es la gente sencilla la que sale perdiendo. En el Cairo, Egipto, Pablo Osoria, Telesur. Rodrigo Hernández, Telesur, Atenas. La agenda informativa del día. Tiempo de conectarnos con Lourdes Suazo, ya lista con su revisión de los periódicos y portales web, la agenda abierta. Lourdes. El repaso de la prensa internacional con diversos enfoques en distintos medios informativos. El Mundo Hoy, de lunes a viernes, solo por Telesur. Cuando yo saqué mi sable para jurar, juré en firme y juré en serio. ¿Jura usted delante de Dios y la bandera defender la patria hasta perder la vida? No solo defenderla, digo yo, amarla. Porque para defenderla hasta perder la vida, necesario es amarla. El que no ame a esta patria. Y la patria es, en primer lugar, como dice Ali Primera, el hombre, el ser humano. La Venezuela de 2003, posterior al paro petrolero que produjo enormes pérdidas para la economía del país, se convirtió en un territorio completamente dividido en sus ideales políticos. Como nunca antes, jóvenes, mujeres, ancianos, todos tomaron partido de uno u otro bando, a favor o en contra de Chávez. Quienes apostaban al golpe, a la confrontación, a la guerra civil, finalmente accedieron a regirse por la Constitución e iniciaron un proceso de recolección de firmas para realizar un referéndum revocatorio del mandato de Hugo Chávez. Se hace una convocatoria de referéndum y cuando se hace la convocatoria de referéndum, Chávez está por debajo, claramente por debajo del 50%. Chávez hubiera perdido numéricamente el referéndum revocatorio si ese referéndum hubiera ocurrido en el momento en que fue convocado. Constitucionalmente, el referéndum debía realizarse en la mitad del mandato, esto es a mediados de 2004. La oposición logra recolectar las firmas necesarias para llevar a cabo el proceso, aun con traspiés y situaciones dudosas cuestionadas por el órgano electoral. Cuando el presidente Chávez, sin embargo, arranca y convoca él mismo prácticamente ese referéndum, le da placer al referéndum, ya había pasado un año y un montón de estrategias que por cierto habían sido exitosas. Chávez decide dos cosas. La primera, recuperar terrenos perdidos, recuperar popularidad. Y la popularidad la intenta recuperar por una vía completamente distinta a la que había tomado previamente. Frente a los incesantes ataques mediáticos, el gobierno de Chávez no da tregua. El trabajo social se incrementa, entre otras cosas, para subsanar la crisis económica generada por el conflicto petrolero y las empresas transnacionales. Con PDVSA recuperada y nacionalizada, los ingresos petroleros comienzan a generar beneficios directos al pueblo. Chávez lanza las misiones antes del referéndum. O sea, el gran lanzamiento de las misiones en Venezuela ocurre a principios del año 2003, en marzo del año 2003. Y ese lanzamiento era de alguna manera un reconocimiento tácito de Chávez de que la población le estaba pidiendo cosas concretas, que no estaba en el tono de la defensa de la revolución, el Che, Cuba. O sea, ese no era lo que, así como yo le digo todos los días a la oposición, que están absolutamente perdidos cuando intentan ganar un voto, diciéndole a la población que tiene que defender la democracia, la libertad de expresión. Está perdida totalmente, estaba también perdido Chávez, pensando que la población iba a votar por él, básicamente para rescatar el socialismo duro y darle una imagen al Che Guevara. El 15 de agosto de 2004 se realiza por primera vez en la historia democrática del país un referéndum revocatorio. En el proceso participan más de 9 millones de venezolanos. Chávez es ratificado con el 60% de los votos.
Luego de la derrota de la oposición en el referendo revocatorio, la matriz de opinión que comenzó a fortalecerse a través de los medios fue la de deslegitimar al órgano electoral. Durante el proceso electoral para cargos de diputados a la Asamblea Nacional, la oposición decide retirarse luego de la campaña, por poner en duda el rol del CNE. Yo creo que fue un daño, le hizo tanto daño al gobierno como a la oposición, porque un parlamento sin oposición, digamos, es un arroz con pollo sin pollo. En el Parlamento tiene que estar todos los sectores sociales y políticos representados, ¿no? Y el Parlamento tiene que ser el reflejo de la correlación de fuerza existente en una sociedad. Y ese reflejo dejó de existir durante estos años, ¿no? Esos 5 años que la oposición no estuvo en la Asamblea. Llega el año 2006. Chávez se enfrenta a una campaña por la reelección presidencial con un alto nivel de popularidad, sin que la oposición venezolana pueda hacer mella con sus acciones en contra. El presidente Chávez logra su mejor nivel de popularidad luego de 3 años de misiones, gasto social, atención a los problemas más cotidianos, los médicos cubanos, ahí sí, metidos en los barrios. Es decir, ese acercarte a los problemas de la población fue lo que dio, sin duda, un empuje, en mi opinión, a la conexión popular del presidente Chávez. Gana con tanta diferencia porque el modelo político que se estaba creando venía dando resultados, sobre todo en el campo social. Se habían logrado éxitos importantes en la lucha contra la pobreza, se estaban logrando una meta que era muy importante para el gobierno, que era la meta de la inclusión. En 2007, el presidente Chávez propone una reforma a la Constitución Nacional que permita establecer el modelo socialista que se impulsa desde su gobierno. Sin embargo, en esta oportunidad, aún con un fuerte respaldo popular, el proyecto es rechazado en elecciones. ¿Y por qué se produce la derrota, por ejemplo, en la reforma constitucional? Ahí está anclada un momento personal de deslinde con el gobierno. ¿Por qué? Bueno, porque se pretendió desvirtuar el modelo de país que está plasmado en la Constitución. Se pretendió hacer una Constitución más centralista, se pretendió fortalecer los poderes del presidente, se pretendió eliminar algunas garantías, por ejemplo, del derecho a la información, por ejemplo, en estado de excepción. Se pretendió hacer un Estado menos democrático que el que estaba dibujado en la Carta Magna, y eso, por supuesto, el pueblo lo cobró. Yo no comparto la tesis de que la reforma constitucional del año 2007 amenazaba abiertamente o amenazaba de manera distinta la propiedad privada en Venezuela. Estaba agregando unos tipos de propiedad distintos a los que nosotros teníamos, pero no estaba eliminando ni la propiedad privada ni tus derechos reales. Eso no estaba ahí. ¿Qué pasó allí? No lo sé. El hecho es que hubo una población muy grande que no salió a votar. Y eso hay que estudiarlo, hay que reflexionar sobre el hecho. ¿Qué pasa cuando el presidente gana en un estado y el candidato del gobierno pierde? ¿Qué pasa ahí? El rechazo a la propuesta de reforma constituyente se produce porque la teoría del modelo socialista no fue lo suficientemente entendida por la población y muchos no encontraron en ello la solución a sus problemas cotidianos. El objetivo de la reforma era abrir espacios para la institucionalización de los cambios necesarios para establecer el socialismo en la práctica. Bueno, esos son los procesos de crecimiento de una revolución. Las revoluciones, hasta ahora nadie ha descubierto el modo de hacer la revolución de un solo golpe. Eso no existe. No, si son una sucesión de golpes, una sucesión de avances y retrocesos, de victorias y reveses, que las revoluciones son como una gran erupción, ¿no? Y entonces un magma que se mueve para aquí y para allá, ¿no? Entonces yo creo que esas cosas hay que, bueno, como decían en la época de la Revolución Francesa, según cuenta Víctor Hugo, había un letrero que decía en París, ¿no? Una pinta que decía: tengan paciencia, estamos en revolución.